Mito Cristiano presenta Enoc, el libro censurado de la Biblia. Volumen 1. Enoc, según la Biblia, es uno de los dos únicos seres humanos que no ha muerto. En ese libro de Enoc cuenta que en la tierra se pusieron unos vigilantes y estos ángeles empiezan a tener unas conversaciones y empiezan a ver bonitas a las mujeres, pero ellos en la intimidad a las mujeres empiezan a revelarles secretos. Entonces empiezan a revelarles de brujería, de agricultura, de cómo hacer abortos. ¿Cómo era este proceso para incluir o excluir un libro de la Biblia? Porque ¿cómo hacemos para dejar a Zeus o a toda esta cantidad de dioses, a Isis? Entonces pues a Zeus volvámoslo Pedro, a Isis la reina del cielo volvámosla María, o sea, hagamos un sincretismo. En ese libro de los jubileos uno encuentra una oración de Noé diciéndole a Dios, oye, por favor no dejes que vuelvan los vigilantes, o sea, porque todos estos son malos espíritus y ya mira la corrupción que hicieron en la tierra y ya mira que hubo un diluvio. Bueno, bienvenidos al podcast Mito Cristiano. Mi nombre es Juan David Valdés. En este episodio tenemos un tema muy interesante, intrigante, misterioso. Y contamos con una invitada muy especial que tiene un gran conocimiento para compartir con nosotros sobre el tema del que vamos a hablar. Su nombre es Yarley García. Es una mujer que sabe mucho, admiro mucho. Y bueno, voy a dejar que te presentes, Yarley. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Mito Cristiano. Me encanta este podcast, un podcast muy curioso. Como dijiste, mi nombre es Yarley García, soy comunicadora social y periodista de profesión, analizo política, pero también soy experta en las religiones del libro por una larga historia y cadena de acontecimientos. Me encanta y como estábamos hablando off the records, siento que frente a Dios tengo más preguntas que certezas, pero eso me parece bien porque la naturaleza de Dios al final, si existe, es infinita, indescifrable. Entonces me gusta mucho eso, me gusta leer, me gusta la política, me gusta la realidad, me gusta pensar, me encanta y por ahí en mi Instagram y en mis redes, los que se pasen por ahí, pues vamos a estar pensando y analizando cositas. ¿Cómo son tus redes para qué? @YayisAnaliza, todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, por ahí me pueden buscar y me pueden escribir, preguntarme cositas o si quieren que analice algo puntual, también por ahí. Genial, súper. Pues bueno, para mí un privilegio tenerte acá. Te sigo desde hace un tiempo y sé que nos vas a aportar muchísimo porque hoy vamos a hablar de un tema del que, pues yo que crecí en la iglesia cristiana, así como tú, sabemos que no se habla mucho, de hecho es casi un tema censurado. Totalmente vedado, sí. Sí, es el libro de Enoc. Vamos a hablar de este libro que últimamente siento que ha tomado mucha relevancia. Lo encuentras más fácil, pues por todo este tema de internet, como que hoy en día tenemos como más acceso más fácil a todo esto. Puedes escuchar el audiolibro para los que quieran. También lo pueden conseguir por ahí en PDF, debe estar, para leerlo. Y se trata de un libro muy enigmático, ¿no? No es tan fácil de digerir. Y por eso estamos aquí, pues como para tratar de hablar un poco. O sea, el libro es súper extenso y trata muchos temas, pero vamos a tratar de abarcar como lo más interesante. Tiene también mucha simbología, lo han usado por ahí alienígenas ancestrales, le dedicó un programa. Entonces ha tenido muchas ramas. Y para los que han leído la Biblia y en algún momento, pues el nombre de Enoc se les hace familiar, les debe sonar familiar. De hecho, Enoc, según la Biblia, es uno de los dos únicos seres humanos que no ha muerto, ¿cierto? O sea, Sí, junto Enoc con y Elías. Elías, fueron arrebatados con Dios. Pero lo interesante es que
al mencionarlo la Biblia lo menciona así como muy por encima, o sea, como el primer ser humano que no muere fue arrebatado, pero ya. Y eso está en Génesis 5:21, lo voy a leer acá. Dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día, así de la nada, desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, sí es curioso que sea como la única mención de un hombre, pues que, ¿qué hizo? O sea, uno se queda como con la pregunta, pero ¿cómo así? O sea, sí estuvo como en comunión con Dios, pero ¿qué hizo para que Dios tomara la decisión de arrebatarlo y simplemente no morir? Entonces, más allá de lo que dice este versículo, ¿qué sabemos de Enoc históricamente? O sea, ¿quién era este libro? ¿De dónde sale? ¿Lo escribe él? ¿Cómo podemos como adentrarnos más a este personaje? Bueno, lo que pasa es que nosotros en Occidente tomamos el antiguo, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando de los judíos. Estamos hablando de su cultura, estamos hablando de su historia, de su forma de pensar, de su forma de ver el mundo, aunque nuestra relación hacia el judaísmo es muy dual, porque por un lado decimos son el pueblo elegido de Dios y por otro son los que mataron a Jesús. Ah, sí. Entonces ahí hay una puja y Occidente los ha perseguido históricamente. Entonces nosotros lo que conocemos de los judíos, de este pueblo, es el Antiguo Testamento, pero ellos tienen un montón de cosas en las que explican 10 millones de cosas de la Torá, Claro. de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, inclusive los Salmos, tienen un entendimiento muy profundo. Solamente el idioma hebreo está lleno de matemática y simbología y es una cosa muy impresionante entender de dónde salen las palabras, de dónde y por qué funcionan, cómo funcionan, y toda esta mística judía que para mí es la favorita en el mundo, que es la Cábala. Me encanta, me encanta. Y este libro de Enoc es un libro al parecer muy antiguo y que era aceptado por los primeros cristianos, por esta iglesia del pescado, Sí. porque los primeros cristianos vienen del judaísmo. O sea, yo lo he dicho muchas veces y espero que, bueno, piedras virtuales no pegan tan duro, pero Jesús no se inventó el cristianismo, Jesús era judío, Jesús era un rabino judío. Hay un libro de Mario Sabán que les quiero recomendar mucho que se llama El judaísmo de Jesús y otro que se llama El judaísmo de Pablo. Y este señor, que es un judío y de hecho es un cabalista, pero además es un doctor, un tipo muy docto, explica con una lucidez impresionante cómo Pablo se inventa el cristianismo en base a Jesús, porque él se inventa la teología, es decir, Sí. Pablo escribe Romanos y todos estos libros que son cartas. la base del cristianismo, ¿sí? Claro. Él era el docto de los cristianos y él es el que dice, además, digamos por consenso, pero el que impulsa ese evangelio a los gentiles y la no circuncisión y que tiene todas estas cosas. No me quiero hasta allá porque me desvío, pero todo tiene una razón. Sí. Es donde nosotros vemos las primeras referencias en el cristianismo de este libro de Enoc, que es ampliamente conocido por los judíos. Es como también, digamos, un libro muy amplio que no necesariamente está en el canon, pero es consultado totalmente. Nosotros lo vemos en Pedro, porque Pedro en sus epístolas dice, en Pedro y en Judas también. Judas también hace referencia, en Judas también. ¿Por qué? Porque hacen unas pequeñas referencias frente a donde están esos ángeles que serán juzgados y que están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Y entonces la Biblia en teología nos ofrece una vaina que se llama pasajes oscuros, no porque sean malos, sino porque están como vedados, como que son, como que tú vas ahí leyendo y tú dices, uy, no hay a dónde ir para sí, referenciarlos. ¿qué pasó aquí? O sea, para explicarse. Sí. ¿Cómo así? ¿Todos los ángeles están en prisiones eternas? No, estos ángeles están en prisiones eternas. Y uno dice, pero ¿cuáles son las prisiones eternas? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué pasa con el resto de ángeles caídos? ¿Y qué pasa con la tercera parte que se reveló? O sea, como que uno empieza a hacerse un poco de preguntas que la Biblia no se las está contestando ahí y uno tendría que buscarla en otros libros. El libro de Enoc
es muy revelador frente a este corto versículo de la Biblia de quién es este Enoc, y la cábala también es muy reveladora frente a quién es este Enoc, inclusive frente a quién es Elías, que acabaste También de lo mencionar. explica. Claro, la cábala dice que Enoc se vuelve un ángel que se llama Metatrón, y digamos en el judaísmo y para los cabalistas es un ángel que ni siquiera se puede nombrar. De hecho, ellos no dicen Metatrón, dicen Metat. Y Sandalfón, ellos le dicen Sandal, porque ellos dicen que no hay que nombrar a los ángeles, Sí. porque es como que los llamas y no es esto tan nueva era Ok. de que los llamo para que estén a mi servicio, no es tan fácil y no No, es no tan eres así. digno igual de llamarlos. Es como otras relaciones, para qué los vas a llamar y por qué. O sea, no es que yo voy a llamar a un ángel para que me traiga plata, no funciona O mi así. ángel de la guarda, esa No creencia funciona popular, sí. así, no funciona tan así. Ellos en la cábala pues tienen unas meditaciones muy específicas, pero estos ángeles tienen muchísima jerarquía, entonces es que, ¿por qué te vas a llamar a tremendo? O sea, esa presencia puede ser estremecedora y escabrosa para ti, más o Ok. menos. Pero Elías se vuelve este ángel Sandal o Sandalfón, Ya. y es un ángel que ayuda a que suban las plegarias hacia el creador, y está Metatron, que es como un ángel de una jerarquía altísima, y es este Enoch. Y eso, pues por supuesto la Biblia no nos lo va a contar, Claro. pero nos lo cuenta la cábala. Y el libro de Enoch nos empieza a contar esta historia de qué era lo que estaba pasando, y nos cuenta algo también que es muy revelador con Noé, que Noé también tiene un pasaje ahí que uno no entiende muy bien, y es sobre los vigilantes, ¿no? Sí. Porque después de que pasa todo el diluvio y todo esto, él hace un sacrificio y le pide a Dios como que controle ese tema de los vigilantes. Y eso sí está en la Biblia. Y no es el bisnieto, ¿cierto? Si no Sí, estoy sí, mal, sí. de Enoch, Ajá. ¿cierto? El Sí, exacto. directo El, descendiente. o sea, todo lo que vamos a hablar va a desembocar en Noé, porque va a desembocar en el diluvio. Claro. Pero esto ya venía con un poco de historia que se venía gestando en el mundo sobrenatural, que además es una historia absolutamente maravillosa. Yo le recomiendo mucho a la gente que lo lea, porque la escritura de Oriente es una vaina maravillosa. O sea, yo no sé si podré decirlo así, pero tiene una fantasía muy curiosa, o sea, es muy Sí. linda, muy llena de unas imágenes absolutamente maravillosas que las vamos a ir tocando en el transcurso del Vamos a ir podcast. hablando de todo eso, sí. Y aquí viene como la pregunta del millón. ¿Por qué este libro no está en la Biblia? Pero antes quiero que nos expliques más o menos cómo era este proceso para incluir o excluir un libro de la Biblia. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién o qué grupo de gente se reunió y dijo, bueno, esta va a ser la Biblia oficialmente? O sea, ¿cómo fue ese proceso y cómo y por qué deciden excluir, bueno, no solo el libro de Enoch, sino otros libros que son los que se conocen como los apócrifos? Sí. Yo te voy a dar una explicación que es muy racional, porque está, digamos, la tradicional de la iglesia, que es muy romántica, Ajá. que es esto de los 4 evangelios que coinciden exactamente por una Ok. obra milagrosa. Sí, que todo fue como Sí. orquestado. Ajá. Sí, pero yo te voy a hablar de una más terrenal y que inicia en Constantino. Por supuesto, esto no pasó directamente en el concilio de Nicea, se espera un poco de tiempo más para que se defina bien eso, pero nace con Constantino, porque nosotros tenemos una primera iglesia, que es esa iglesia del pescado, esta iglesia que era más, digamos, más socialista, una iglesia que compartía todo, que lo Y tenía. perseguida, ¿no? Además. Exacto. Ahí viene el meollo de este asunto. Entonces, esa primera iglesia linda, que compartía sus bienes, que compartía esa persecución, que se escondía, que estaba que esa persecución viene Pentecostés, y ellos después se les dan como unos dones, Ajá. y viene todo esto El Espíritu sobrenatural, Santo, sí. y ellos son esparcidos por su mundo conocido, digamos. Y también pues estábamos en medio del Imperio Romano, ¿no? Entonces, esta iglesia era hermosa porque mantenía la causa. Claro. Los iban a perseguir, es decir, te estás muriendo por tu causa para ti es súper fuerte, ¿no? Estás pasando todas las Sí. penurias y todo este tema,
Pero hay un punto en el que primero se hace como un edicto de tolerancia, porque además a los cristianos los mandaban ahí con los leones, Sí, los enterraban en al todo Coliseo, lado. como un espectáculo. Sí, Ajá. esos los cristianos eran el Sí, espectáculo número uno. Era la obra de Daniel Samper, o sea, era una cosa así de circonvia, pero sí, sí. circristiano, o sea, una cosa así. Allá los ponían en el paredón, pero Constantino se empieza a dar cuenta que son muchos y el Imperio Romano es grande, ¿sí? Es grande y tiene muchísimos dioses y tiene muchísimas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Mi versión de los hechos es esta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo digo que Constantino fumaba opio, porque, porque dice que, o sea, tiene una visión de una Ah, sí. cruz y en esa cruz dice, en este nombre vencerás, pues en el cual, en el nombre de la cruz, y esa cruz es una asociación con el Cristo, ¿no? El Jesús. ¿Cómo hace uno para ser romano y tener esa visión? O sea, no puede ser. Esto es muy salido Lo de los explicas por cabellos. Yo digo que ese el opio. man, sí, ese man algo le pasaba. Sí. Y él empieza a hacer una gesta para que el cristianismo sea la religión del imperio, para montarse en el cristianismo, para hacer, digamos, acceder al poder. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, esta religión se vuelve la religión del, bueno, tiempo después un poco, se vuelve la religión del imperio y empieza a haber bajar impuestos, la gente empieza a tener cargos públicos y empieza ese matrimonio horrible entre religión y política que nos tiene Sí, nació jodidos. del populismo puro Sí, y total. vivimos las consecuencias hasta hoy. Hasta hoy, exactamente. Todos esos matrimonios salen así, salen mal. Entonces, ¿qué pasó? eh, Primero tenía que haber un sincretismo, porque ¿cómo hacemos para dejar a Zeus o a Mm, toda claro, esta los cantidad de dioses dioses, a romanos. Isis? Entonces, pues a Zeus volvámoslo Pedro, a Isis la reina del cielo volvámosla María, o sea, hagamos un sincretismo. Yo me acuerdo que yo cuando era cristiana me leí un libro buenísimo que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que Ah, sí, resuelve mucho de eso es eso. un clásico. Y Eso. es muy interesante y de Sí, verdad sí resuelve mucho eso y es verdad lo que pasó, tenía que haber un sincretismo, pero después empiezan a haber muchas teorías, como todas las religiones hay sectas, entonces cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que están los fariseos, los saduceos, los sicarios, ajá. sí, o sea, que discutían en la sinagoga, o sea, discutían, entonces Sí, estos creen en la resurrección, estos no, y uno llega a ver en los en los evangelios algunas evangelios, de ¿no? estas discusiones sobre Que la debaten resurrección con Jesús con incluso. Jesús, Algunos le hacen preguntas directas de, ajá, justamente. Bueno, así había en el primer cristianismo, porque habían quienes decían, bueno, Jesucristo no es el Hijo de Dios, o sea, no es un ser sobrenatural, sino que es un humano que viene a traer un mensaje, y hay quienes dicen, no, Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene esta doble naturaleza, y había otros que decían la Trinidad sí, y había otro, todo eso pasaba. Entonces, todo eso. el problema era que nos sentábamos a debatir y yo pensaba una cosa, usted pensaba otra, salían mis seguidores con sus seguidores y se mataban. eh, Entonces se vuelve esto un problema político. Claro, en tiempos además de barbarie donde la gente Sí, igual se mataba por cualquier cosa. pero todo Estado que no tiene control de su seguridad está condenado a perecer. Ujú. Entonces dijeron, vamos a unificar esta vaina. Y entonces uno ve que los sarracenos y los otros, muchas sectas, y empiezan esas pujas y viene el concilio de Nicea. ¿Por qué se llama concilio? Para conciliar. Vamos Ya, a, o sea, es muy diciente, pero como que el sentido común a veces es lo que uno menos usa. sí. Entonces se llama concilio porque vamos a conciliar unas vainas y los encierran y les dicen, oiga, tenemos problemas con ustedes, hasta que no me pongan de acuerdo, no los sacamos de acá, como pasa con el Vaticano cuando se escoge Ok, papa. claro.
Y ahí es que empieza esto. Entonces, habían muchísimos libros, muchísimos, o sea, había muchos libros agnósticos y uno puede leer los evangelios apócrifos y puede encontrar diversas aristas de esa historia, pero era importante tener un libro unificador, o sea, la Biblia al final es un compendio de libros, Sí. ¿sí? Entonces, si yo tengo un compendio de libros, pues yo tengo que tener los que más me unifiquen. Ahora, Enoc no servía mucho en ese compendio de libros. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la unificación de una iglesia, estoy hablando de la salvación por medio de una iglesia y con eso también estoy unificando el Estado. Y Enoc por muchas razones no entra ahí, ya vamos a ver cómo funciona esa historia, Sí. pero no iba a encajar, por supuesto, en todo lo que estaba pasando. ¿Ves? Políticamente en ese momento. El Nuevo Testamento es una construcción muy política. Es una construcción que tiene unos encajes ahí en estos primeros 3 evangelios sinópticos, en el de Juan, que es un evangelio que muestra como una personalidad diferente, Sí. y en estas epístolas, o sea, entonces, lo vuelvo y te digo, hay muchas cositas que de pronto tú vas leyendo y dices, uy, pero esto Sí. ¿por qué salió acá? Pero como que lo pasas de largo y es que hay un conocimiento previo de los primeros cristianos que eran judíos, pues sobre su costumbre judía, sobre las cosas que discutían en la sinagoga, sobre las cosas que vinieron a traer a los gentiles, o sea, claramente. Claro, hay un contexto muy particular. Sí, y muy amplio. Desde que se escriben los evangelios hasta que se forma, digamos, como la Biblia. Y son muchas cosas que uno no entiende, o sea, detrás de la formación de la Biblia, o sea, tú nos acabas de dar un contexto tremendo. Pero ahora sí, la pregunta del millón, particularmente el de Enoch, porque pues bueno, está esta historia la más conocida o la más popular, que es sobre los ángeles caídos y los vigilantes, que también la Biblia hace una mención pequeña en Génesis 6 Y no y la resuelve, sí. que no la resuelve, y que hablábamos también ahorita, que se le da muchas interpretaciones como con el fin de como normalizarla, ¿no? Como que no suene tan sacada de la Biblia, como que ese pasaje que es, ¿no? El pasaje en donde dice que estaban estos personajes, los hijos de Dios, que les atraen las mujeres humanas y tienen relaciones con ellas. Y nacen los primeros gigantes Y de la nacen tierra. los gigantes, los famosos Nefilim. Uh-huh. Imagínate que cuando yo era muy chiquita, estábamos hablando off the records, o pues off the record, muy, muy chiquita, estoy hablando adolescente. Sí. Yo le pregunto a un pastor eso y él me dice, no, los hijos del pecado con los hijos de Dios, o sea, como nosotros somos los hijos de Dios, pero, o sea, cristianos no había en ese entonces. Claro. Pero esta es una interpretación muy traída de los cabellos y yo no sé uno por qué la acaba asumiendo. Vuelvo y digo que es que el sentido común es el que menos uno usa. Y las hijas de los hombres, entonces, esta distinción de yo soy un hijo de Dios y tú que eres, no tienes mi religión, eres un hijo como normal, ¿no? Ajá. O sea, Sí, eres como... medio hijo, alguna cosa eres por una remuesco, yo no sé. Y esa fue la explicación que a mí me dieron y a mí me pareció muy rara, pero digamos en ese momento en mi fe yo termino aceptándola hasta que me pongo a leer. Y en el hebreo dice los Ben Adam y los Ben Elohim. O sea, sí me está haciendo una distinción porque Elohim... Sí. Estoy hablando de los seres celestiales, o bueno, estoy hablando de Dios, pero es que Elohim es una palabra plural. Plural, sí. Pero, o sea, estoy hablando de seres celestiales y los Ben Adam, estoy hablando de seres humanos. Entonces, Enoch nos cuenta una historia, no sé si quieres que entre y te la cuente ya de una. Por favor. Resulta, pasa, sucede y acontece que en el inicio, por allá de los tiempos, lo que pasaba es que a la tierra mandaron, o lo que nos cuenta el libro de Enoch, pues, porque a mí no me consta tampoco. Estamos echando un chisme ahí. Acá, sí, sí. O sea, yo les cuento lo que dice el libro, o sea, que yo no estuve. Entonces, resulta que en ese libro de Enoch cuenta que en la tierra se pusieron unos vigilantes. ¿Qué eran estos vigilantes? Unos ángeles que estaban justamente vigilando la tierra. Por eso el nombre. Porque es raro, ¿no? O sea, uno siempre tiene como ángeles porque los llaman vigilantes. Ahí está la explicación. Claro. Simplemente era la función. Estaban vigilando la tierra. Ok.
Y estos ángeles empiezan a tener unas conversaciones y empiezan a ver bonitas a las mujeres. Y nosotros hemos visto en la Biblia cómo los ángeles pueden humanizarse. Sí. O sea, de hecho, eso está antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ajá. Dice, ten cuidado con ser como un buen hospedador, porque tú no sabes cuándo estás hospedando un ángel, ¿no? Y le pasó a Sí. Abraham, En el relato de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que aparecen estos dos ángeles a también le salvar pasó a entonces a Enoch. Lot. A Lot, perdón. Sí, Enoch. exactamente. O sea, hay varias apariciones, entonces como que por ese lado empieza a cobrar sentido. Estaban reunidos estos ángeles con, bueno, muchísimos nombres que nosotros vamos a encontrar ahí. Algunos los vamos a Todos terminan encontrar en como, él. sí, Sí. exactamente, ¿Eso muy tiene alguna fam- explicación como hijos de él, algo así? ¿O alguna relación? Como... No, ese hijo de es lo que es el Ben Adam, Ben Ok. Elohim. Pero el punto es que, por ejemplo, hay uno que aparece un nombre que aparece en el Pentateuco que es Azazel. Ok. Azazel. Y es cuando sueltan la cabra. O sea, este aparece como y suelta una cabra en el desierto para Azazel. Eso está Ya. en el Pentateuco. Y también es un pasaje que uno, ¿ah? ¿Quién es ese? Sí, ¿y Sí. por qué suelta una cabra en el Sí. desierto? O sea, uno como que va pasando eso ahí de largo porque uno no lo entiende, Sí, porque sí, uno lo sí. occidentaliza. Y Claro. todo eso tiene unas razones. Cada uno de estos ángeles tenía un conocimiento. Entonces, un ángel sabía la política, otro ángel sabía la brujería, otro ángel sabía las cosechas y los calendarios, otro Mm. ángel sabía temas de vanidad. O sea, el ser humano como que estaba sin ese conocimiento y ellos dicen, nos gustan las mujeres y hay un pasaje donde uno de ellos es un pasaje maravilloso porque están reunidos todos Sí. y dicen, bueno, ¿nos vamos a levantar estas viejas o no? Pues no dicen así, pero yo les cuento para Con el que... grupo de hombres, o sea, con un Sí, grupo de... y entonces Sí. dicen, no o sí, porque si lo vamos a hacer, tiene que ser un pacto de todos para que todos seamos anatema. ¿Qué es anatema? Todos sabemos, maldito, ¿no? Todos vamos a ser malditos, lo sabemos, ¿vamos a hacerle o no? Y hacen todos los ángeles un Todos se pacto ponen de de acuerdo. todos hacerlo. Y se empiezan a levantar aquí a las humanas. Cuando empiezan a fornicar con ellas o a tener relaciones con ellas, empiezan a encariñarse, empiezan a querer tener familias y eso lo vamos a ver más adelante en el lamento de los ángeles cuando digamos, se extermina todo. Pero ellos en la intimidad a las mujeres empiezan a revelarles secretos, ¿no? Entonces empiezan a revelarles de brujería, de agricultura, de cómo hacer abortos, de política, de cómo organizarse. Y estas mujeres empiezan pues, a ser vanidosas, a entender cómo funcionan las plantas, a entender para qué funcionan, a entender si quieren tener hijos o no, o sea, un millón de cosas. Y, por supuesto, si yo tengo un conocimiento y tú no lo tienes, yo estoy por encima de ti y Claro. te voy a manipular. Se vuelve esto un pandemonium, la tierra. Estas mujeres quedan embarazadas y dan a luz a los que van a ser los gigantes y estos gigantes se vuelven muy grandes, empiezan a poblar la tierra y empiezan a tener estos mismos conocimientos y con estos mismos conocimientos empiezan a subyugar a la gente. Entonces, tráiganme cosechas, tráiganme todo, pero como eran gigantes, se tragaban todo lo que estaba a su paso y la tierra se vuelve invivible. Entonces, ¿qué pasa? Es muy curioso porque la gente empieza a clamar, a clamar al creador, a clamar al creador. Según el libro es el arcángel Miguel que empieza, Miguel y Ariel, los que empiezan a escuchar este clamor y empiezan a fijarse qué está pasando en la tierra. Los gigantes, cuando ya se han devorado la tierra, las cosechas, todo lo que han organizado, digamos, dentro de su orden social, se empiezan a devorar a los humanos. También. Wow. O sea, Una ya la locura, ya. depravación total. O sea, las plegarias llegaban en almas directo. Sí. Y me comieron, o sea, una Sí, o sea, cosa ya. así. Y entonces dicen, ay, ¿qué pasó aquí? Y Hashem, o el Eterno, Dios empieza un juicio sobre esta tierra. Entonces, lo primero que hacen los ángeles, Gabriel
Rafael y Ariel es hacer pelear a todo el mundo por allá abajo, hacer pelear a los ángeles, confundirlos, generar unas guerras para tratar de exterminarlos y después viene la decisión del diluvio. Entonces el diluvio es para acabar con todos los seres de la tierra y todo esto lo va a conocer Enoc, que se lo lleva a Dios para un lugar un poquito extraño. Y por eso es que la gente se vuelve muy conspiranoica porque esto parece una nave espacial. O sea, en esa descripción dice, pero ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue Sí, Enoch, entonces no? la han relacionado con que lo raptaron los Sí, ajá. alienígenas, sí, Pues que es una descripción muy curiosa. Yo le sí, invito a la claro. gente que vaya y lo lea o lo escuche y venga y nos cuente, ¿no? Y de esa época, ¿no? O sea, Yo siempre he dicho eso. Yo siempre he dicho eso. Yo he dicho, o sea, estas personas, el ser humano siempre quiere narrar. Hay un libro de Harari que se llama Animales a Dioses y nos cuenta cómo nosotros no, crecimos sosteniéndonos con imaginario, o sea, como los sapiens nos inventamos el amor, el dinero, la religión, todo esto para sobrevivir como especie porque nosotros tenemos eso. Si nosotros tenemos una causa común, podemos trabajar por esa causa común y sobrevivir. O sea, así funcionan nuestras sociedades, así funciona todo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo raptan y le empiezan a contar toda esta historia de lo que está pasando y él se va dando cuenta y va siendo testigo y él es como una especie de gran cronista, ¿no? Va escribiendo, entonces sí, uno se da cuenta cómo él le empieza a contar a uno, fui raptado, bueno, no fui raptado, pues fui llevado a tal y tal lugar y me pasó esto y empecé a tener estas visiones. Y es muy curioso cómo es Enoch el que va y habla con los ángeles. O sea, hay un episodio increíble, Enoch hablando con los ángeles, porque resulta que cuando empieza a haber todo este exterminio y cuando se conoce el tema del diluvio, los ángeles se les corta la comunicación con el Eterno. Y Enoch, pues sí tiene esta comunicación con el Eterno y los ángeles lloran, están desconsolados ahí en su gavilla, digamos, de estos que habían decidido formar estas familias y formar esta sociedad, lloran absolutamente desconsolados y quieren mandarle una carta al Creador, o sea, quieren mandarle unas súplicas al Creador para que los perdone y para que sus hijos no mueran. Y el Creador le responde a Enoch que ese juicio ya está absolutamente decretado y que efectivamente no hay perdón para los ángeles. Y es muy curioso porque Dios al ser humano, ¿no? En la religión lo perdona constantemente, le sí, permite acercarse a Dios. O sea, todas las religiones se tratan de que el ser humano se pueda acercar a Dios, puede ser perdonado por sus pecados y puede, digamos, hacer como todo este camino de retorno al Creador, o puede ser salvado, o puede ser, bueno, lo que usted quiera creer, pero siempre como que todo llega a ese camino. En cambio, Dios no acepta esta súplica de los ángeles y dice que los entierran o los hacen prisioneros en unas cárceles que están bajo el desierto del Líbano. Y Pedro, no, Judas nos habla de estos ángeles que están, no, mentiras, y los dos. en las... Ah, sí, Pedro y Judas hacen la Sí, mención. hace una mención de estos ángeles que serán juzgados al final de los tiempos, que están en prisiones eternas. Y estas prisiones eternas no las muestra Enoch en el libro, en este libro, en su libro, como están en el desierto del Líbano, Ahora, abajo. eso es... Puede ser literal, se está refiriendo a un lugar literal, o puede ser algo simbólico. Puede ser algo simbólico, como están bajo las profundidades de la tierra o algo así, pero es muy curioso que nombre el desierto del Líbano. Sí, A mí me gustaría ir al desierto del Líbano, me pone ahí como, además esas zonas tan conflictivas, ¿no? O sea, pues con todo lo que significa hoy en día. claro, claro, total, total. Bueno, y frente al Líbano hay mucha profecía también, ¿no? Sí, Entonces, Enoch es testigo de todo esto. Enoch es testigo del llanto de los ángeles, se ofrece, es Enoch intercesor de los ángeles, que eso me parece algo curiosísimo. O sea, yo creo que a uno en la vida se le ocurriría orar por Satanás. O sea, es algo, claro, imagínate solamente el pensarlo, uno como que sí, raro. O se, sea, muy complejo, ¿no? Mentalmente se sí, pone, no sé, que sí, hasta, no sé, chocaría, ¿no?
Pues eso está en el libro de Enoch y a mí me parece una imagen hermosa, hermosísima. O sea, Claro, Enoch sintiendo llegó a misericordia. tener tanta empatía con Sí, ellos que clamó por ellos y sí, se puso del lado de ellos. sin respuesta, pero exactamente clamó por ellos. Y luego ya estaba decretado este diluvio y bueno, pasa lo que conocemos con Noé, que pues es descendiente De Enoch. de Enoch. Y también hay algo en la cábala que es como que si él también fuera como descendiente de los ángeles o tuviera un poco esta media naturaleza. ¿Noé? Sí, eso también uno lo encuentra en la cábala como una breve alusión de que no era un ser bien particular. Y después uno ve a Noé, ya después uno de entender todo esto, pues uno entiende por qué Noé está ofreciendo un sacrificio después del diluvio y está hablando sobre los vigilantes. Y los hijos de Noé vinieron a Noé, su padre, y le contaron acerca de los demonios que estaban descarriando y cegando y matando a sus nietos. Y oró delante del Señor su Dios y dijo: Dios de los espíritus que hay en toda carne, que ha obrado misericordiosamente conmigo y me ha salvado a mí y a mis hijos del agua del diluvio y no me dejó perecer como lo hicieron los hijos de perdición, porque grande fue la gracia sobre mí y grande tu misericordia sobre mi alma. Que tu gracia sea sobre mis hijos y no dejes que los espíritus malignos se enseñoreen de ellos, no sea que destruyas la tierra, no sea que destruyan la tierra. Pero bendíceme a mí y a mis hijos y crezcamos y aumentemos y llenemos la tierra. Y sabes lo que hicieron tus vigilantes, los padres de estos espíritus en mis días y también estos espíritus que están vivos. Cállalos y llévalos al lugar del juicio. No dejes que causen corrupción entre los hijos de tu siervo, oh Dios mío, porque son crueles y fueron creados para destruir. Y no se enseñoreen de los espíritus de los vivientes, porque solo tú conoces su juicio. Y no dejes tener poder sobre los hijos de los justos de ahora en adelante y para siempre. Ese pasaje está en un libro de los judíos que se llama el libro de los jubileos. Ah, que es un apócrifo. Sí, o sea, exacto. Pero yo siento que no es que sea apócrifo, sino que para nosotros ni siquiera es apócrifo. O sea, nosotros no leemos el Talmud, nosotros no leemos el libro de los jubileos, nosotros no leemos un poco de cosas. Entonces no entendemos esa cultura de ellos y muchas cosas que ellos cuentan. Claro. Es que yo siento que para los judíos ese pedazo del antiguo es casi un resumen. O sea, ellos te van contando un montón de cosas, pero ellos te las amplían es en su extensa obra cultural. Entonces, en ese libro de los jubileos uno encuentra una oración de Noé diciéndole a Dios: oye, por favor, no dejes que vuelvan los vigilantes, o sea, porque todos estos son malos espíritus y ya mira la corrupción que hicieron en la tierra y ya mira que hubo un diluvio. Entonces me está ampliando algo que yo estaba viendo en el libro de Enoch. ¿Sí? Genial. Entonces son un poco de cosas que se van encadenando, pero que si yo no sé ni la existencia de eso, pues nunca lo voy a entender. Realmente la Biblia tiene como la superficie del iceberg. Sí. Y ya la literatura judía la complementa, pues es mucho más. Si uno quisiera ser muy serio estudiando la Biblia, uno tendría que ir a la literatura judía. Claro. O sea, para entender muchas cosas. En un país serio, en una religión seria, uno haría eso. Entonces, esta es la historia que uno se encuentra en el libro de Enoch. Y después se encuentra pues como Enoch se queda con Dios, y cuando uno va a la cábala le cuentan la historia de cómo Enoch se transformó en este ángel. O sea, parecía que él ya tenía como esa naturaleza angélica y lo que pasa es que se vuelve este ángel que es Metatrón. Eso explica un poco el tema del arrebatamiento y el por qué no muere. Y el por qué no muere.